Linda Carter es conocida por convertirse en un icono de la cultura pop, mucho antes de Helen Slater, Supergirl, Michelle Pfeiffer, Catwoman, Halle Berry, Tormenta, Jennifer Garner, Elektra, entre muchas otras actrices que dieron vida tanto en la televisión como en el cine a personajes de los cómics. Linda Carter era ya la original Wonder Woman, sexy superheroína que luchaba y aleccionaba a los chicos malos con empoderamiento femenino. Wonder Woman dio a conocer a Linda Carter. Sin embargo, muy pocos saben que antes de convertirse en una estrella, Linda nació el 24 de julio de 1951 en Phoenix, Arizona. Es hija de Juana Córdoba y Colby Carter. Su padre es de ascendencia inglesa y escocesa e irlandesa, y su madre, cuya familia proveniente de México, es de ascendencia mexicana, española y francesa. Fue cantante desde los 5 años. Desde la adolescencia formó parte de varios grupos. Incluso en Las Vegas, durante 3 meses, como Carter tenía menos de 21 años, tenía que entrar por la cocina al escenario. Amaba subirse a un escenario, ser artista, y también se convirtió en Miss Mundo, Estados Unidos 1972, y semifinalista en el concurso de Miss Mundo del mismo año. Deja todo para ir a probar suerte en Hollywood y ser actriz. Sin embargo, su vida posterior a Wonder Woman parecía un guión de Hollywood, desde un matrimonio fallido hasta un escándalo en relación con su segundo marido que casi le arrebata todo. Esto es Oculto en Themyscira. Especial Vida de Linda Carter. El productor Douglas Kramer, que llevó a Batman de Adam West a la pantalla chica, era el encargado de encontrar a la chica correcta para interpretar el papel. La idea era encontrar a la candidata perfecta de Wonder Woman para la televisión, lo que significaba un rostro extraordinario, un cuerpo maravilloso, habilidades atléticas y un brillo especial. Después de escudriñar cientos de pruebas de cámara entre más de 2000 candidatas, estaba seguro que la actriz no existía. Todos llegaron a ese punto de decir: no encontramos a la correcta. En los cómics ella era escultural, alta, atlética, cabellera larga y oscura, ojos claros, azules y penetrantes. Los temores de Greiner se disiparon cuando vio a Linda Carter. Apenas entró en la habitación lo supe. Era ella, la Mujer Maravilla. Además poseía algo que era muy especial. Mostraba una extraordinaria sensación de inocencia dentro de ese personaje tan sofisticado. Era una combinación mágica. Para Linda, ese era el papel de su vida, pero pasarían 2 semanas antes de que los productores la llamaran. Solo le quedaban $25 en su cuenta. Tenía que pagar el alquiler del mes siguiente. Eso la obliga a pensar en trabajar en cualquier otra cosa. Finalmente, Linda recibió de su agente la llamada que estaba esperando. Contestó al teléfono y escuchó: «Hola, Wonder Woman». Sin embargo, el sueño hecho realidad de Linda casi termina antes de comenzar. Los ejecutivos de ABC creían que ella era una actriz demasiado inexperta como para protagonizar una serie, pero Kramer estaba tan seguro que amenazó a la ABC de abandonar la serie si no contrataban a Linda. Entonces le dieron la oportunidad, y el primer día, después de ver la filmación, todos estuvieron de acuerdo en que ella era Wonder Woman, que nadie más podía hacerlo. El personaje de Wonder Woman de Linda era fiel al personaje de los cómics de los años 40. Una princesa amazona que vivía en una isla perdida, que ayuda al mundo del hombre en guerra a combatir las fuerzas del mal con su lazo mágico. Linda pensaba al principio que el público y los críticos solo se fijarían en su aspecto físico,
pero luego descubrió que la belleza no servía de nada si no había una conexión. Por eso se esforzó en demostrar cómo se sentía Wonder Woman acerca de sí misma y el mundo que la rodeaba. Linda se esforzaba tanto en demostrar su valía que en muchas ocasiones se ofrecía a ella misma para rodar las escenas de riesgo, como la célebre escena donde se cuelga de un helicóptero mientras este despega. Los productores tuvieron que advertirle que no lo hiciera más. Cuando tomas un personaje de los cómics y lo conviertes en algo que el público adora, has hecho algo de lo que puedes estar orgulloso. La serie tuvo éxito e impulsó a Lynda Carter de la oscuridad a una repentina celebridad. Para la chica de 24 años, la vida ya no era la misma. En la época, Linda se hizo más famosa que el programa mismo. Puedo desarmarlo más rápido de lo que usted... Verla en ese traje peleando y dominando a los malhechores era una imagen para la época difícil de ignorar. Se enamora y después se casa en 1977 con su representante, Ron Samuel, que también en esa época llevaba a la bella Jacqueline Smith de Los Ángeles de Charlie y a la protagonista de La Mujer Biónica, Lindsay Wagner. Él intenta llevar al estrellato a Linda, pero sus amigos y colegas familiares tenían sus reservas ante esa intensa relación personal en la que ella había confiado su corazón y carrera. Poco después, la ABC decide cancelar la serie de Wonder Woman por los altos costos de producción que significaba ambientar el programa durante la Segunda Guerra Mundial, los costosos efectos especiales, y dejaron de creer en la garra del programa. Pero en un acto poco común, la competencia, la cadena CBS, en 1977 compró los derechos y emitió la serie. Las nuevas aventuras de Wonder Woman, con la condición de que se ambientara en la época contemporánea, con enemigos basados en lo que en la época estaba de moda, como raros alienígenas, seres extraños y problemas actuales. Linda estaba mejor que nunca, gozaba de otro nivel de estrellato, se había convertido en la mujer del momento, lo que hacía que su audiencia aumentara y se mantuviera fiel. Sin embargo, su marido y representante Ron Samuel se propuso en lanzarla al mundo del espectáculo como cantante. Tenía los ingredientes perfectos para Las Vegas, un físico escultural y talento. Dejó a todos boquiabiertos. Pero el público estadounidense no parecía interesarse en ver cantar a Wonder Woman. Y aunque publicó un álbum en ese momento, este no tuvo el éxito esperado. El público no pensaba en Lynda Carter como cantante, ellos querían a Wonder Woman. Y entonces, en 1978, regresa la tercera y última temporada de Wonder Woman. Mientras se producía Wonder Woman en 1978, Carter fue elegida la mujer más bella del mundo por la Academia Internacional de Belleza y la Organización de la Prensa Británica. También firmó un contrato de modelo con los cosméticos Maybelline desde 1977 y otras marcas. Luego de finalizar la serie de Wonder Woman, se le abre un mundo de oportunidades, haciendo grandes espectáculos televisivos. Linda protagonizó y participó en varias series y películas para televisión y el cine, con gran éxito hasta el momento.
You like? I borrowed them from a friend. Lynda Carter luego se casó con el abogado Robert Altman el 29 de enero de 1984. Robert y Lynda tienen 2 hijos, James y Jessica. Mucho más adelante, luego de un mediático juicio, su esposo Robert Altman fue encontrado inocente por el jurado de fraude bancario. Lynda fue mostrada en las noticias nocturnas parada frente a la Corte de Justicia con su brazo alrededor de su esposo gritando «¡Inocente! ¡Inocente!» a los reporteros. El apoyo de Lynda Carter a su marido para demostrar su inocencia y sacarlo de una gran depresión fue extraordinario, lo que la asumió en un profundo desgaste emocional que la llevó al borde del alcoholismo, que gracias a su gran fortaleza superó. En 2005, Lynda incursiona en el teatro. Actuó en el rol de Mama Morton en la gran producción musical Chicago, en una exitosa gira en todos los Estados Unidos. Lynda siempre ha sido una gran deportista. A inicios de junio del 2008, Lynda Carter, mientras remaba, encontró y rescató el cuerpo de un hombre flotando en el río Potomac en Washington, D.C. En junio de 2009, Lynda edita de forma independiente su álbum At Last, compuesto por 12 clásicos del jazz y blues estadounidense. El álbum logra colocarse en el número 6 de Billboard Top Jazz Album en su primera semana, gracias a sus fans y a las buenas críticas obtenidas de revistas especializadas. Tiene 5 álbumes en su haber, así como una gira de conciertos que realiza desde hace unos años hasta la actualidad, muchos de ellos acompañada de la voz de su hija Jessica. Lynda Carter ha puesto su voz a videojuegos. Además, en el 2015 interpreta la banda sonora del videojuego Fallout, que le otorgaría una nominación a Mejor Banda Sonora Original. Lynda Carter ha cosechado muchos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera como actriz y cantante, y el último, el 3 de abril de 2018. La Cámara de Comercio de Hollywood honró con orgullo a Carter con la estrella 2632 en el Paseo de la Fama. Hollywood presentó a la estrella de televisión con la asistencia de sus padrinos y oradores, la directora Patty Jenkins, el expresidente de la CBS Leslie Moonves, su familia, amigos y una multitud de fans que vitoreaban su nombre. Lynda Carter, demócrata, se ha convertido en defensora de muchas causas: la lucha contra el SIDA, otras enfermedades crónicas, la igualdad de derechos LGTB, la juventud, inmigrantes y las mujeres. Lynda siempre se ha fortalecido de situaciones difíciles y defiende abiertamente sus creencias. Un día, un reportero preguntó a Lynda Carter si no estaba cansada de, después de más de 30 años, seguir resonando identificada como Wonder Woman, y ella respondió: para muchos, la parte de Wonder Woman que resuena es ese poder que está dentro de cada persona, que es tan poderoso que tiene la capacidad de crear. Y en el caso de las mujeres, además de crear cosas maravillosas, la capacidad de engendrar vida. Como me gusta decir, la mujer es madre de toda la humanidad. Quiero que sigan con la próxima generación, que las inspire, ser libres de ser y de llegar donde quieran. Hay una identidad visceral que las personas tienen con el personaje, porque podían salir al patio de su casa o a la dura realidad diaria y hacer de cuenta que pueden luchar. Todos poseemos y compartimos esa diosa de muy adentro, y yo disfruto de escuchar esas historias de vida y superación. Así que, respondiendo a tu pregunta, nunca me cansaré de esto.
Por todas estas razones que te cuento en este vídeo, es que después de 40 años de haber interpretado a la más grande de las superheroínas de los cómics, cuando se habla de Wonder Woman siempre viene a la memoria colectiva la imagen de Lynda Carter. Y aunque en el 2017 apareciera la increíble Gal Gadot, a esta no le quedará más remedio que compartir el nombre de Wonder Woman con la primera mujer que le dio vida, la maravillosa Lynda Carter. You're okay now. Para terminar, existe un rumor que habla de una posible aparición de Lynda Carter en el universo televisivo de DC, en un icónico Crisis en Tierras Infinitas que dará lugar en el Arrowverso, donde Lynda Carter se enfundará en puede ser la última vez el traje de Wonder Woman. Si es verdad o no, solo el tiempo lo dirá. Solo sé que sería un gran regalo para los seguidores del personaje y la actriz. Es inútil. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Un gran abrazo y hasta la próxima. Si tomamos este término y lo sustituimos por A, y este término lo sustituimos por K, y lo ponemos dentro de una ecuación original de energía, tal vez... Magnífico. La simplicidad misma. Tienes una mente extraordinaria, Mujer Maravilla.